Bueno, estas últimas 2 semanas que nos quedan ya para cerrar el, por decir así, el cuatrimestre, hoy vamos a dar oraciones compuestas y una de ellas es la coordinada. No sé si ya la habrán visto el año pasado o no. Y lo que nos quedaría, digamos, para dar o esta semana o la próxima es la subordinada. ¿Qué va a pasar? Para nuestro parcial, que yo voy a tomar todavía, chicas, no me senté, ahora si termino la clase, me siento y le escribo el temario, el día, la hora y el formato. Va a ser de la misma manera que la vez anterior, ¿no? Va a empezar a las 7:30, y vamos a habilitar hasta las 9:30, hasta las 21:30, ¿sí? Eh, Mi idea es, vamos a analizar un párrafo, porque ahora vamos a ver coordenadas, ¿no? Vamos a analizar coordenadas, vamos a ver cómo funciona, se van a dar cuenta cómo no implica mucha dificultad. Y ahora vamos a analizar un párrafo para que ustedes vean que así va a ser el formato que va a ser el examen, ¿sí? Para el viernes que viene, ¿sí? El, eh, la, Ahora obviamente le puse una cantidad de ejercicios, pero para practicar, pero para cuando sea el examen no va a ser así. Voy a poner, no sé, una cierta cantidad de oraciones simples y después voy a armar un pequeño párrafo en donde ustedes van a tener que identificar si hay oraciones compuestas, coordinadas, o si simplemente son oraciones simples que tienen predicados compuestos o sujetos compuestos. Eso es algo que tienen que tener mucho cuidado, vamos a ver las diferencias, ¿sí? Porque a Sí, veces profe. con un predicado compuesto, Profe, yo le quería preguntar, vio el tema del análisis y eso, como que en la computadora cuesta un poco. ¿Será que podríamos pasarlo en una hoja y mandarlo en formato foto? eso estaba por decirle, por ahí si ustedes requieren, por ejemplo, o si no podemos extenderla, no sé, si ustedes algunos tendrán impresora, yo la verdad que no sé cómo estarán ustedes. Por ahí pueden imprimir, el que tenga impresora puede imprimir y analizando sacar fotos y subirlo a un archivo Word y me envían, ¿eh? O si no, pasarlo a manuscrito en ¿cómo es? En una hoja, pero ya para eso ustedes previo ya van a poner todo el instituto, nombre, apellido, o sea, el formato, digamos, la formalidad, ¿no? De una presentación de un parcial, ¿sí? Eh, que seguramente va a estar establecido así como yo les envío. Pueden copiar así como está. ¿Vieron el formato de los trabajos prácticos? Siempre es así. Tiene nombre del instituto, la carrera, etcétera, ¿sí? Y el segundo examen parcial, como digamos subtítulo de gramática 2. ¿Sí? Pueden hacer así, o pasarlos a hoja, si son rápidos, y que sea legible, ¿no? Que tengan una letra legible primero. Y la prolijidad, eso va a ser si van a hacer así, voy a tener que poner como criterio de evaluación eso, ¿no? La prolijidad y que sea legible también la escritura, si van a hacerlo así. Porque sí, eso obviamente lo sé perfectamente que es muy dificultoso hacerlo, el análisis virtual, porque uno pierde muchísimo tiempo. No es lo mismo si yo le doy un trabajo práctico, tienen que entregarlo la próxima semana, uno tiene más tiempo, ¿sí? Así que pueden hacerlo de esa manera, pasarlos en una hoja. No va a ser, le voy a mostrar cómo va a ser después el formato, ¿sí? Tranquilo más, ¿sí? No desesperen. Así que mi idea es que obviamente siempre ayudarlos, tratar de que aprueben esta materia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener el segundo parcial hasta coordinada nada más, pero nosotros vamos a seguir dando clases de qué? De subordinadas que nos quedan, ¿sí? Nos quedaron, por ejemplo, dar perífrasis, nos quedaron, por ejemplo, dar esto de las oraciones, las oraciones pronominales que yo les dije, que aparecen muchísimos, ¿entienden? Que las sé,
o por ejemplo los pronombres personales tienen diferentes funciones dependiendo de si son reflejas, recíprocas, cuasi reflejas. ¿Se acuerdan que vimos el sábado? No se me grabó nada, nada de la clase del sábado, que fue, ¿cuánto tuvimos? De las 9 hasta las 11:30 estuvimos, ¿no? Muchísimo Sí, estuvimos. profe. Nada, nada. Miren, traté de recuperar porque eso me guarda automáticamente a un documento y no pude recuperar. No se escuchaba el audio. O sea, eso es lo único que puedo, pero no sé, o sea, no podía enviarle un archivo así si no, o sea, era teniendo en cuenta las oraciones y eso. Así que, obviamente, esto bueno, los trabajos prácticos más el examen parcial, que va a ser, digamos, de una complejidad eh, totalmente distinta a lo que se viene dando en años anteriores, porque por esta situación, ¿no? Del tiempo. Yo creo que como les dije la pasada, pasamos demasiado tiempo explicando clase de palabra que nos quedaron una clase para análisis de oraciones, una clase para oraciones coordinadas o dos quizá, y subordinadas lleva más tiempo. Que eso lo arreglaremos seguramente, que yo les dije que iba a dar clases así tipo talleres para seguir dando subordinadas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, lo que tomé como bibliografía y me parece y no sé si creo que ustedes lo tienen, para dar oraciones compuestas, tanto de las coordinadas como de las subordinadas, es Marta Marín. ¿Saben por qué? Gramática para todos. ¿Ustedes tienen Marta Marín? ¿O no lo tienen? O si no, les subo. Sí, nos dio un cuadernillo, pero no me acuerdo, profe, si estaba o no. Era como una combinación de muchos autores, Eso, ese profe, cuadernillo que nos dio la profe. no era específicamente ese libro de gramática para todos, sino que era una recopilación de distintos temas. Ah, bueno. Yo le subí solamente, ¿saben por qué no le subo todo el archivo? Porque vieron que yo seleccioné del capítulo 23 al 27, que son oraciones compuestas y las oraciones, o sea, las oraciones compuestas, las coordinadas y las oraciones subordinadas. Las subordinadas tienen las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales, que las adverbiales a su vez se clasifican entre causales, o sea, todo tipo de los circunstanciales, ¿está? ¿Qué pasa? Es cortito Marta Marín y es muy didáctico a la hora digamos, de explicar esto de las subordinadas. Por eso primero prefiero que vean Marta Marín, o sea, de lo que yo ahora estoy presentando como Power, tiene algo de Marta Marín, tiene un poco también de Varela, pero Varela tiene solamente ejemplos, trabaja solamente con ejemplos. Vieron que ustedes, el cuadernillo ese tiene muchos ejemplos, que ustedes, chicos, cuando sean docentes, tenganlo presente. Es muy práctico, muy didáctico, muy dinámico, ¿sí? Y obviamente después la tenemos a nuestra señora Itulio, que para complementar, digamos, y ampliar el conocimiento, vamos así, por rango. Tenemos a Varela, muy simple, básico lo tiene. La que la tiene, digamos, Marta Marín es la que por ahí les va a servir mucho más porque explica muy bien y muy sencillo esto de las oraciones compuestas, coordinadas y subordinadas. Y después la tienen a Ditulio. Ditulio, por supuesto, ella desmenuza, ya saben ustedes cómo se maneja ya Ditulio. Bastante, primero que el capítulo que les di de Ditulio ahora, el 15, es así a grandes rasgos sobre las subordinadas, coordinadas y subordinadas, su funcionamiento. Después, cuando nos encontremos otra vez, cuando demos subordinadas, ahí recién ella empieza a explicar uno por uno, ¿sí? Por ahora no le quiero atosigar con bibliografía, por eso yo siempre les recorto, le pongo número de página para que ustedes vean que no llega a ser demasiado en los textos que ustedes tienen que leer para poder analizar, ¿sí? Así que no desesperen, vamos a analizar oraciones simples, y esas oraciones, y también va a haber oraciones compuestas pero coordinadas, ¿sí?
En estas oraciones coordinadas, vamos a verlo en un párrafo muy cortito. Yo no les quiero, tendría que ser en realidad un texto. El análisis es así. El análisis generalmente de gramática 2 es darle un texto extenso, en donde ustedes tienen que buscar oraciones impersonales, oraciones compuestas, subordinadas, distinguir qué tipo de subordinadas hay, ¿sí? No se llegó a esa instancia de enseñanza, entonces es imposible que yo les pida, obviamente, esas cuestiones. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a tomar esto como parcial para que ustedes lo aprueben y después yo voy a seguir la enseñanza, ¿entienden lo que les digo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Ya empezamos con la garganta porque todo el día clase. Bien. Bueno, hoy vamos a... Todo lo que yo les muestro hoy está ya subido al campus, está con la bibliografía. Ay, perdón. No sé si se ve. A ver, dejo compartir. Esperen un ratito. Denme un segundo, denme un segundo. Bien, ahí. ¿Se comparte, chicos, o no? No, profe. Profe. Ahora dice que empezó. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora se ven bien. Perfecto. Esperen un ratito. Si quieren apagar sus cámaras para que por ahí no se le vaya la señal, pero... Y estamos, bueno. Bien. Bueno, entonces hoy empezamos con el tema de las oraciones compuestas y solamente hoy vamos a dar coordinación, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a rendirla el viernes que viene, ¿sí? Un poquito. ¿Qué son las oraciones compuestas? Nosotros vamos a ir viendo después, después vamos a ir adelantando, que para que, digamos, se pueda dar una oración compuesta, vamos a necesitar de otros constituyentes o otras cláusulas le llaman algunos de autores, va dependiendo de los autores como las llaman, las proposiciones, ¿sí? Para que nosotros, digamos, podamos elaborar oraciones compuestas. Vamos a ver después qué tipo de oraciones compuestas, si son coordinadas o subordinadas. Por ahora vamos a dar oraciones coordinadas. Ahí, por ejemplo, tenemos, ya les facilité acá, les puse, ¿hago té o todos prefieren café? ¿Cuáles son las proposiciones ahí, en esa oración? Hago té es por un lado, y esa, digamos, o, que hace como una opción, por decir así, o sea, o nos indica una opción, introduce otra proposición, ¿entienden? Pero que están en un mismo nivel. Ustedes se dan cuenta que no, o sea, esos nexos, digamos, los nexos de las coordenadas, no hacen que estén, digamos, están en un mismo nivel. ¿Hago té o todos prefieren café? ¿Qué pasa con esto de las proposiciones? Dice, cada uno de estos segmentos que equivale a una oración, y que son dependientes el uno del otro, se llama proposición. Acá hay un grado de dependencia en cuanto a la oración completa. ¿Se dan cuenta? Hay una dependencia, pero supongamos que nosotros sacamos una de las proposiciones. Hago té. ¿Tiene sentido por sí solo? O sea, por ejemplo, hago la pregunta nomás. ¿En cuanto a sentido le hablo nada más? No le digo gramaticalmente. Sí, Sí, tiene. profe. Tiene. Y todos prefieren café, y la afirmación todos prefieren café. Pregunta era esto, acá no le puse el signo de pregunta. También, profe. También. Todos prefieren. Exactamente. Por eso se habla de después ahora vamos a ver por qué la coordinación se habla de un mismo nivel, ¿entienden?
Yo calenté agua y la mesa está preparada. ¿Qué pasa acá? Ah, en el primero, yo hago té. ¿En qué persona está? Primera persona. Primera persona. Y la otra proposición, ¿todos prefieren café? Tercera persona ya del plural. Del plural, Ya cambia el plural. exactamente. Se dan cuenta que, por ejemplo, ambas proposiciones tienen sus propios sujetos y sus propios predicados, ¿sí? Nada más que los separa un nexo, en este caso, un nexo, digamos, disyuntivo, por decir así, o de oposición, ¿sí? Que esto se marca solamente como nexo. Cuando nosotros analizamos sintácticamente, ¿qué ponemos? Corchete, para, digamos, cerrar una oración, lo encerramos con corchetes. Cuando vamos a encerrar, acá me faltó esperen. Cuando reconocemos, o cuando, digamos, reconocemos una proposición, lo encerramos con paréntesis. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Yo le puse varios ejemplos acá. profe. Toqué el timbre, yo toqué el timbre, pero nadie contestó. Acá tenemos, digamos, estos nexos. Acá van a entrar en juego, mucho las conjunciones. Ya vamos a adelantar. Yo lo que estoy diciendo es un adelanto de lo que aparece en todo el Power, ¿sí? Se ve algo, me parece que acá se me borró algo que tenía. Ahí está. Se le fue para abajo para este profe. Ahí está. No sé, Emi, como ya le dije, este es San Martín, me trajo esta computadora y anda así más o menos. Bien. Entonces, para que esta oración completa, vieron que tenemos que la oración que nos decía Di Tulio era gramaticalmente, siempre necesitamos un sujeto de un predicado. Esas son las oraciones simples. Ahora, en las oraciones compuestas están conformadas por proposiciones que van a depender uno de otro, ¿sí? ¿Quién sería el ejemplo de abajo? Llama al médico, punto y coma. Juan tiene mucha fiebre. Una proposición, otra proposición, genera o elabora una oración compuesta, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el nexo o, por decir así, lo que divide a ambas proposiciones? Acá no hay un nexo como el resto, no hay una conjunción, sino que hay un signo ortográfico, que en este caso sería el punto y coma, ¿sí? Llama al médico, tú, o sea, vos llamás al médico, no, sí, porque está en pretérito perfecto simple. Vos llamás al médico, Juan tiene fiebre, vieron que acá tiene un sujeto diferente, y acá también un sujeto y un predicado diferente, y acá también un sujeto y un predicado diferente. Acá es facilito. Ahora después vamos a ver cuando tienen los mismos sujetos, y vamos a ver y ahí se va a complejizar más. Acá todo fácil, ¿no? Hasta acá reconocemos más o menos cómo funcionan las oraciones compuestas. Sí, pero profe. Tiene muchas complicaciones. Bueno, acá, bueno, la definición, bueno, que el área, bueno, dice, es una oración, bueno, en una oración compuesta, cada uno de los segmentos, se refieren a que nos referimos, recibe el nombre de proposición. Son segmentos que se diferencian de las construcciones, se refieren a las oraciones, porque tienen la misma estructura que una oración simple. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les decía, cuando mirábamos el ejemplo, ¿vieron que esto es una oración simple? Esto parece una oración simple, ¿verdad? Por sí sola. Un verbo, que es el núcleo del predicado, de un sujeto que puede estar explícito o tácito o indeterminado en caso de que sea impersonal, ¿no? Y esto a su vez tienen que sus modificadores. ¿Se dan cuenta? Bien. Voy a hablar un poco de la subordinación, que no vamos a adentrarnos mucho, pero para que, digamos, el hablante o nosotros, los seres humanos, esta ventanita, no sé por qué está acá, no se sale. Nosotros en realidad para emitir enunciados, texto, discurso, lo que sea, y que sean, digamos, como dice aquí, aceptable y comprensible, usamos dos maneras, o sea, tenemos dos maneras o dos tipos
de elaboración para ello, que es la coordinación y la subordinación, ¿sí? ¿Cuál es la coordinación? Es lo que estábamos viendo. Es la relación por la cual se combinan entre sí palabras. Presten atención a esto. Porque nosotros podemos decir en una oración simple, Juan y Pedro juegan a la pelota. Ese y es un nexo aditivo, o es un nexo que une a dos palabras en una oración simple, y va a funcionar como un coordinante. Pero vamos a seguir. También, ¿qué hace con que une o que combinan? Sintagmas. Pueden ser sintagmas adjetivales, sintagmas nominales, ¿sí? Por ejemplo, la casa de la abuela y el rancho del tío, ¿entienden? Son dos sintagmas nominales, ¿sí? O unen o combinan proposiciones. Y esto es lo que nos interesa a nosotros acá, ¿sí? Nosotros vamos a llamar oraciones compuestas por coordinación cuando unen proposiciones, ¿sí? Pero también ustedes van a tener que identificar cuando unen palabras. Ya vamos a ver esos ejemplos, ¿sí? Vieron que acá nosotros, en los ejemplos anteriores, están muy bien diferenciadas las proposiciones. ¿Se dan cuenta? Porque tenían sujetos diferentes y predicados diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas proposiciones están en la misma jerarquía. ¿Qué quiere decir? Ninguno, digamos, es sintácticamente superior al otro, ¿sí? Tienen el mismo nivel sintáctico, ¿tá? Por eso dice, tienen el mismo valor sintáctico. Pero atención, ¿por qué les puse? Vieron que acá yo les dije que la proposición es dependiente uno del otro para que se construya una oración, ¿sí? ¿Yo por qué le puse atención? Porque es lo que le expliqué verbalmente. Ustedes lo que tienen que entender que para nosotros determinar una proposición, tienen independencia sintáctica, es decir, que si nosotros extraemos, como yo les dije hoy, es una proposición de la oración, va a tener sentido por sí mismo, ¿sí? Supongamos que querramos o que queramos hacer eso, que querramos, perdón, me equivoqué con la conjugación, queramos. Supongamos que queramos hacer eso, de extraer la proposición de una oración compuesta, por sí solo va a significar, va a tener sentido, ¿sí? Por eso como que se contradice con lo que yo le puse acá, pero yo le puse acá esto en el sentido de que ustedes puedan diferenciar esto de una subordinada. ¿Qué pasa con la subordinada? Ya vamos a ver. Acá vamos a ver solamente la definición, no nada más. Es la relación por la cual unas palabras, lo mismo, sintagmas o proposiciones, están sometidas a otras. En los elementos gramaticales, o sea, todas las clases de palabras, que subordinan a otro, están en relación de dependencia con otra, perdón, perdón, les leo de vuelta, porque ya hablé muchísimo y ya me estoy confundiendo. Disculpen. Los elementos gramaticales que vendrían a ser las clases de palabras, que subordinan a otro, están en relación de dependencia con respecto a la oración principal. O sea, que en una subordinación hay una oración principal, pero que esa oración principal tiene a la vez una mini proposición que, si se saca esa mini proposición de esa oración principal, no va a tener sentido por sí sola. Después vamos a ir viendo cómo funciona la subordinada, ¿sí? Uno de esos elementos es la principal, el otro está subordinado a él, de modo que la relación entre ambos es de jerarquía, o sea, hay una oración principal y una proposición subordinada que va a depender sí o sí de la oración principal. En este caso no, están en la misma jerarquía. Por eso les mostraba el ejemplo. ¿Hago té o prefieren café? ¿Entienden? O sea que son proposiciones que tienen el mismo valor sintáctico. Después vamos a ver cómo está. En cambio, si nosotros tenemos una oración subordinada, va a depender, por ejemplo, supongamos que esto pueda ser una oración principal, y aquí esto que digo, supongamos, a ver, hago té
a ver, la pregunta no sería, a ver cómo puede ser acá el ejemplo, no les puse ninguna casi de subordinada porque me quise, digamos, meter específicamente en coordinada. Pero te vamos a ir viendo, ¿sí? La diferencia que hay entre la coordinación. Con la coordinación van a haber indicadores, que son los nexos, y esos nexos, obviamente, en clase de palabras son las conjunciones, y en la subordinación vamos a depender de muchos marcadores lingüísticos, muchas clases gramaticales que no van a ser solamente conjunciones, que van a ser otro tipo de clase de palabras, ¿sí? Que van a ser los pronombres, los determinativos, van a ser los adverbios, los causales, van a ser mucho más las partículas que vamos a necesitar para poder determinar, ¿sí? ¿Se ve igual a pesar de que esté esta ventana acá? Si se corta, nos conectamos, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Bueno, profe. Esperen un ratito, voy a poner mi calentor más cerca. Ahí está. Ah, está tirando aire frío. Bien. Con razón me estoy congelando, está tirando aire frío mi calentor. Bien. Bueno, tenemos las oraciones compuestas por coordinación, de vuelta. Les vuelvo a reiterar la definición de las oraciones compuestas. Es la relación que se establece entre elementos que tienen la misma función y que se da entre palabras, sintagmas, preposiciones. Estas relaciones se pueden establecer, uno, sin nexos, denominados coordinadas yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir? Cuyos signos ortográficos pueden ser la coma, el punto y coma, o los dos puntos. Guarda que después los dos puntos también puede después funcionar como un indicador de alguna subordinada. Pero vamos a ver si es que si no están en la misma jerarquía, se van a dar cuenta. Ejemplo, la banda está tocando. Y ahí que tenemos una coma. ¿Podemos quedarnos un rato más? En la primera proposición de la oración, ¿cuál es el verbo y el núcleo del sujeto? Está y el núcleo es sería el verbo. banda. Está núcleo verbal, la banda, núcleo del sujeto. ¿Podemos quedarnos un rato más? ¿En qué número y persona? Primera persona plural, Exactamente. Sí. quedarnos es el verbo. ¿Podemos quedarnos? Puede ser todo. ¿Qué sería podemos quedarnos? Perífrasis, profe. Es una perífrasis, exactamente. Es una perífrasis porque tenemos un verbo conjugado, un infinitivo, quedarnos, y acá o sea, quedar es el infinitivo, que está anexado aquí a un enclítico. Entonces, todo esto es una perífrasis, ¿está? Y el resto, un rato más, ¿qué funcionalidad tendrá? Ah, no me dijeron en qué persona y número está esta proposición. Participen todos. Acá me dijeron tercera. Sara les dijo ¿Cómo? que estaba en Sara le respondió que estaba perdón. en primera persona. ¿Sabe que no escuché? Del plural. Perdón, no escuché. Disculpen. Primera persona del plural, ¿no? Acá en tercera persona del singular. Bien, perdón, Sara, si me dijiste no sé si el retorno, no escuché. Bien. Llegamos tarde, 2 puntos, el auto se había roto. ¿Cuál sería acá el núcleo verbal y el núcleo del sujeto? Núcleo verbal, llegamos. Ujú. Sujeto tácito podría ser. Sí. Nosotros, Ujú. primera persona del plural. Muy bien.
Y luego la otra preposición, ¿cuál es el núcleo verbal ahí? ¿Había, profe? ¿Qué particularidad tenía el verbo haber? ¿Cómo funcionaba solamente? ¿Se puede conjugar el verbo haber? Conjuguen en algún tiempo y modo. ¿Qué particularidad tenía el verbo haber? El verbo haber es un verbo auxiliar, no se puede conjugar. ¿Recuerdan eso? Es un verbo auxiliar que necesita de otro verboide. En este caso, roto es un verboide, no es un, ¿cómo es? No puede, ¿saben qué? Porque no podemos decir el auto se había rompido, ¿entienden? Es un participio roto, ¿sí? Ese ejemplo creo que le había dado en alguno de los trabajos prácticos. Recuerdan que el verbo haber sí o sí funciona como auxiliar, ¿sí? ¿Estamos? De tercera, Sí, del singular, el verbo haber siempre va a funcionar, el verbo haber no se puede conjugar, hagan esa prueba nada más. Había, ver, yo, había, tú, o sea, había algo tiene que ser, ¿entienden? No digo yo, o sea, no tiene irregularidad, regularidad, o sea, no hay forma de conjugar el verbo haber por sí solo, ¿sí? Es un verbo auxiliar por eso. ¿Está? Entonces todo esto sería un verbo conjugado, ¿sí? Que tiene como núcleo el sujeto. Auto, el auto. ¿Se acuerdan que la clase del sábado nosotros hablamos de las reflejas y cuasi-reflejas? ¿Se acuerdan? De las refleja era, digamos que eran así, se había, digamos, por ejemplo, las reflejas hacían referencia o referían nuevamente al sujeto, ¿no? En este caso, este se, ¿a quién hace referencia nuevamente? O sea, que repiten. El auto. Cuando son reflejas y recíprocas, y si ustedes ven en el cuadro que yo les envié, cumplen función. Este sujeto, mi verbo, y ¿qué funciones cumplían estos, digamos, verbos pronominales, por decir así, o estos pronombres cuando hacen referencia? Si es reflejo, recíproca, recibían funciones, pero si son cuasi reflejas no tenían función, o sea, no teníamos inconveniente en ese sentido. ¿Cuál era la función? Era uno u otro. ¿Se acuerdan que yo le dije? Si objeto directo, objeto indirecto. Exactamente. Este va a cumplir la función de objeto directo porque va a repetir al sujeto cuando es una refleja, ¿sí? Si por ejemplo decíamos, el auto se había roto, a ver, pues busquemos otro ejemplo para que no, digamos, el auto se rompió, a ver, no me está saliendo, a ver, se compró, escuchen, se compró una toalla, supongamos, piensen acá en su cabecita, se compró una toalla, compró verbo, toalla, ¿qué cosa que sería? Objeto directo. Objeto. ¿Y ese C? ¿Qué te sería entonces? Si ya tenemos el objeto directo. Indirecto. Indirecto porque él, o sea, sería así, se compró una toalla para él, a él, ¿entienden? O sea, hace esa, a ver acá un poquitito. A ver si puedo escribir acá de escribir. Ahí. No llego. A ver si puedo escribir por acá. ¿Ven lo que escribo? Se compró, ya borro esto. Sí, profe. Sí. Se compró una toalla. No sé por qué se me ocurrió esa oración. Compró verbo, toalla, objeto directo. Entonces, al tener el objeto directo acá presente, se compró una toalla, es como que nos dice para él, ¿entienden? ¿Se acuerdan que el objeto indirecto
introducía qué preposiciones, a o para. ¿Está? Entonces, repite el sujeto, es una refleja y repite el sujeto, entonces cumple función de objeto indirecto en este sentido. ¿Sí? Porque ya acá tenemos el objeto directo y se compró una tarea para él, sería el refuerzo, ¿no? ¿Se acuerdan que en ese Word que yo le subía, estaba el refuerzo para sí mismo, algo así era. Para sí mismo, me acuerdo, o para él, por ejemplo. ¿Sí? Algo así. Entonces, se compró una toalla para sí mismo o para él, si ponemos acá nosotros,